La santificación del creyente. Sí. Si alguno lo quiere ver, 1 Tesalonicenses 4, A partir del 1. del 1, sí, del 1 al Por lo 10. demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Para ustedes, ¿qué es la santidad o la santificación? Es un proceso. Un proceso. Es primeramente un proceso, porque claramente no vamos a ser 100% santos como Cristo, pero somos santificados por medio del Espíritu Santo en un proceso, en un caminar. Él nos mandó a ser santos como Él es santo. No es que tenemos la aureola aquí arriba y estamos vestidos de blanco para todo el mundo, no. Sino es que Dios nos hace santos conforme vamos caminando con Él. Y la santificación es una decisión y es cada día. Me levanto y yo quiero ser como Jesús. Porque si sigo siendo como yo, no voy para ningún lado. Es exactamente eso, una decisión. Si nosotros tenemos la oportunidad de en la calle nos hacen una propuesta y esa propuesta va en contra de la moral, va en contra de la moral de Dios, por ejemplo. Nosotros tenemos dos opciones. Una, decidir, digamos que no caer en ese pecado, o podemos decidir no hacerlo. ¿Cuál es en ese momento, cómo se manifiesta la santificación? Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y bajo la fuerza de Dios nosotros nos negamos a nosotros mismos de caer en las pasiones carnales, como son la avaricia, como son las fornicaciones, como son los pensamientos adúlteros y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando andamos más en Dios, somos más fuertes para entonces evitar que nos dominen las pasiones carnales, que nos dominen las pasiones pecaminosas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar? Algo muy importante que se hablaba es que la santificación es una decisión. Aparte de que es un proceso, porque es algo que va de continuo, es una decisión que tenemos cada uno de nosotros, porque nadie se levanta todos los días con ganas de ser santo. Ajá. Nadie le nace del corazón tampoco, sí, yo quiero hacer esto. No, la Biblia dice que, o sea, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa de Adán, ¿verdad? Que nos induce, por así decirlo. O sea, siempre tenemos esa tendencia a hacerlo malo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa decisión, o tomamos, mejor dicho, esa decisión de ir en contra de aquella naturaleza, entonces nosotros, a través de la santificación, podemos agradar al Señor. Y la santificación tiene algo que tenía el maná, que era para diario. El maná no se podía recoger de hoy para mañana porque se podría. Y no es que la santificación de hoy se pudre para mañana, pero nuestros niveles de santificación deben ir en aumento. Es decir, lo que ya yo conquisté hoy, no se supone que mañana sea para mí una nueva conquista. Ya yo tengo que conquistar algo nuevo hoy. Y así sucesivamente. El Señor, por eso es que la palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria. O sea, nosotros vamos en aumento. Dice la palabra en Proverbios que
que vamos como la luz de la aurora, que ya va en aumento hasta que brilla en todo su esplendor. Entonces, la santificación en nosotros, cuando llegamos a nuevos creyentes, nosotros nos damos cuenta que sí, me está costando esto, me está costando aquello, que es el carácter, pero a medida que el Señor, ¿verdad?, mete ese carácter en el fuego, entonces es como nosotros podemos ir siendo mejor moldeados por Él. ¿A través de qué? A través de la santificación de Dios en nuestra vida. ¿Y qué permite que Dios pueda hacer esa santificación en nosotros? ¿Qué creen ustedes que lo permite? Yo voy a ser solamente moderadora, facilitadora, pero ustedes mismos van a responderse las preguntas. ¿Qué permite que Dios pueda hacer eso en nosotros? El querer, o sea, darle el permiso al Espíritu Santo, porque eso nada más lo produce el Espíritu Santo. Él le gusta que decidamos, como había dicho, porque Él nos ha dado libre albedrío. Entonces, Él respeta esa voluntad, y si nuestra voluntad está alineada a su voluntad, eso va a pasar. E também eu creio que para nós outros ser santificados todos os dias, eu creio que uma coisa que temos que fazer é decidir e ler a palavra. Por quê? Porque sem nos alimentar da palavra, porque há uma frase que eu ouvi uma vez, tu não somente lê a palavra lê a ti. E muitas vezes nós outros, através da leitura, somos confrontados com a palavra. Amém. E a partir deste momento nos damos conta que determinadas coisas que estamos fazendo e creíamos que não eram problemáticas ou que Deus vai nos moldeando. A respeito, esse tema aqui da santificação sexual, esse é um dos temas mais claros que temos a certeza de que temos que não viver dessa maneira. Mas há temas muito mais sensíveis que nós outros muitas vezes cometemos e pensamos que não estamos fazendo mal e estamos. E como é que nós outros vamos descobrir isso? É lendo a palavra. E hoje temos uma necessidade de ler a palavra muito mais, porque temos que ler a palavra não somente por conhecimento, mas por transformação e convicção, porque estamos chegando um momento que muitas pessoas estão usando a palavra de maneira incorreta, usando a palavra de Deus, assim como Satanás isso. Há pastores que dizem que são pastores que estão usando a palavra de uma maneira incorreta. E se nós outros não buscamos a ler a palavra em sua totalidade, como diz lá aquela frase muito famosa, trecho fora do contexto é pretexto para heresia. Como lo dijo el hermano que compartió el verso, la suma de su palabra. É a suma de sua palavra que vai trazer a claridade e a santificação. Porque há muitos versículos que as pessoas leem de uma maneira tipo tudo puedo em aquele que me fortalece, pero lê o contexto que Pablo diz isso, em la luta, em la fome, em tudo isso, e a gente toma versículos soltos, e por isso a necessidade de lermos, alimentarmos, porque assim vamos ter o discernimento de ouvir a voz de Deus nos direcionando de uma maneira correta. E passa o mesmo versículo, a mesma palavra em determinadas interpretações que o Espírito Santo traz à nossa mente em determinados momentos de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. É um maná diário. Não é um maná, é um maná diário. Amém. Como diz a hermana. Exatamente. Um maná diário. Hermana, en Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que ser santo por ver al Señor. Y santo no es como dice Laura, que uno tiene que tener la aureola, no apartarse para el Señor. Amén. Eso es hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar la lámina. Laura va a tener que estar aquí y allá. El hermano Pedro va a tener que tomar el ministerio de... Ok.
Aquí se ve, sí. Hermano Estri, ¿puede leer eso allí? Sí, dice así, introducción. Cuando aceptamos a Cristo, somos justificados. Dios nos perdona y nos declara justos. Por eso, pero eso no es el final del camino, sino el comienzo, y a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza una obra profunda: limpiarnos, moldearnos y apartarnos del pecado. Esa obra se llama santificación, y según la Biblia, es la voluntad de Dios para todo creyente. Amén. La santificación no es solo una doctrina, es un llamado. Dios no quiere que simplemente sepamos de Él, sino que nos parezcamos a Él. Llamado. Estamos llamados a ser santos. Fuimos santificados, pero estamos llamados a ser santos. Este es el primer llamado que nosotros debemos cumplir en nuestra vida día a día. En este día a día, en esta limpieza, es nuestro primer llamado. Porque dice, Señora, que yo fui llamado primero, que fuiste llamado a ser santo, a un proceso de santificación. Y ya van a ver cómo se relaciona esto con lo que toda iglesia y todos nosotros anhelamos en nuestra vida individual, en nuestro hogar, en todo lugar. ¿Cómo se relaciona con eso que tanto anhelamos, la manifestación de su poder? Y la manifestación de su poder y de su fluir en nuestras vidas y en tu congregación, en tu hogar y donde tú vayas, ese fluir va de la mano con este proceso de santificación, ese fluir de Dios. Incluso el propósito para el que Dios te llamó en el servicio de la obra va de la mano del proceso de santificación, se manifiesta en el proceso de santificación. ¿Quiénes intervienen en el proceso de santificación? Selma, ¿quieres leer? El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo transforma por su gracia el creyente, quien mediante la fe y la obediencia a la palabra de Dios camina progresivamente en un proceso de santificación. Fíjense, hermano, desde que el Espíritu Santo pasó a morar en nuestras vidas, Él está haciendo un trabajo. Ahora yo pregunto, ¿el Espíritu Santo quién es? Es Dios. ¿Falla Dios? No. Vamos a ver qué pasa cuando el proceso de santificación se atrasa. ¿Falla Dios? El proceder del Espíritu Santo, como dice la palabra, no contriste el Espíritu Santo de Dios, por la cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos en el proceso de santificación que atrasamos es cuando contristamos al Espíritu con decisiones que no nos conducen al reino, con esas decisiones de las que hablamos al principio, que tomamos decisiones que hacen que el Espíritu Santo se contriste. Entonces, en ese contristar, ya nosotros nos entristecemos, no escuchamos la voz, comenzamos a decaer y todo eso. Pero el Espíritu Santo hace una obra perfecta en nosotros, en una medida de entrega. Como escuché una vez un hombre de Dios que ya partió, que él decía, muchas veces le pedimos al Señor, Señor, dame más de ti. ¿Qué más nos va a dar el Señor de Él? Si nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu y nos dio todo. Eres tú el que tienes que darle más de ti a Él. El movimiento es inverso. Eres tú que tienes que darle más de ti a Él. Más tiempo, más consagración, más adoración, más conocerlo a Él. Pero uno pide, Señor, dame más de ti. Hay muchos cánticos que dicen, dame más de ti, yo quiero más de ti. Pero el Señor dice que en Él estamos completos. Amén. Toda la plenitud de la deidad ya fue dada. Son esas decisiones, esos pasos que nosotros no damos, esas decisiones que no tomamos hacia el proceso de santificación al que nosotros le retenemos. Seguimos, hermana Laura. La naturaleza de la santificación. Definiendo la santificación, ahí, Pastor Celso, ¿puede leer? Definición: la santificación significa ser apartado para Dios. Es el proceso mediante el cual el creyente es transformado a la imagen de Cristo. Romanos 6, del versículo 19 al 22. Presentad vuestros miembros para servir
a la justicia para santificación. Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en ese proceso, nosotros debemos presentarnos todos los días como el sacrificio, ya no aquellos corderos que se presentaban en los altares y eso, sino que el sacrificio eres tú. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu mente, es tu, ¿verdad? Cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, para aprender de su palabra, en ese momento nosotros estamos moviendo este cuerpo a donde debe estar. Cuando vamos a visitar a un enfermo, a visitar a un hermano, a darle aliento, o vamos a llevarle la palabra a alguien, ese momento tú estás presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo agradable a Dios. Cuando te presentas en la oración, cuando caminas en los pasos de la voluntad, de lo que dice Efesios, que caminamos en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, es el camino donde nosotros estamos haciendo. Cuando velamos sobre nuestras vidas, sobre nuestro carácter, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos, lo que pasa por nuestra mente, sobre lo que estamos sintiendo, ¿qué está saliendo de mí cuando me enojo? ¿Qué está saliendo de mí cuando siento rabia por un gobierno? O sea, estoy poniendo la mirada en los gobiernos de la tierra. ¿Qué está saliendo de mí? Siempre virarnos hacia adentro nosotros. ¿Qué sale de mí en las circunstancias? Oye, ¿por qué le respondí a eso así? ¿Qué está saliendo de mí? ¿Qué tosca estoy? ¿O por qué respondí así? O sea, siempre mirarse a uno. Porque el mundo te enseña a mirar todos los defectos del otro, la paja del otro, tal. Pero no de cómo estás reaccionando tú ante esa situación. Porque independientemente que en una situación difícil, en una circunstancia, alguien razonablemente, razonando, no tiene razón, no está en equilibrio en lo que está haciendo, Dios está mirando la actitud que uno tiene ante todas esas circunstancias. Incluso ante el que no tiene razón, el que tú bajes, como dice Proverbios 15:1, que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra sabia hace bajar el furor. Todo eso, Dios está mirando, Dios nos está probando a cada paso. Porque simplemente en esta corta vida, Dios nos está probando. Esta vida que nosotros estamos pasando es una prueba desde que uno se levanta hasta que uno se va a acostar. Uno le va a entregar la vida al Señor antes de acostarse. Dios nos está probando en todo. Pero vamos a las fases de la santificación. Cuando una persona peca, cae en alguna debilidad, ¿qué dice la Biblia que uno debe hacer? Arrepentirse. Cuando estamos en el proceso de santificación, si una persona peca, un cristiano peca, en ese momento deja de ser santo. No. Muy bien. No deja de ser santo si una persona peca, porque no pecamos voluntariamente, dice la Biblia. Porque pecamos todos los días. Y el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Cuidado. Que lo hace mentiroso, porque no pecamos voluntariamente, pero pecamos porque Romanos 6 dice que eso muere en nosotros. Pablo decía que estaba luchando, que pecaba, pues, o sea, él era dado al pecado, porque el pecado moraba en nuestros miembros, estaba en nosotros. E eu creio que quando a palavra diz de processo de santificação, eu creio, porque ninguém vai estar santo, perfeito. Porque é impossível, só há um que é perfeito e é santo. Pero eu creio que quando a palavra diz assim, santificação, é quando tu tem esse cuidado de se autoexaminar e o processo de querer melhorar dia atrás dia. Totalmente. E quando tu haces algo que tu sabe que não está de acordo com o que Deus quer, isso te incomoda, algo que te traz aí, diz, porque quando Jesus nos mira, Ele nos mira através de seu sangue. Então, nós outros estamos num processo porque nós temos a convicção de querer ser parecido com eles dia atrás dia, uma transformação que nós outros decidimos, porque nós outros sempre vamos cometer erros, sempre, pero é um processo de que eu estou mal, eu miserável homem que sou, como diz na palavra que Paulo diz, miserável homem que sou, tento fazer o bem e não consigo fazer o bem. Eu creio que o processo de santificação é isso, é entender que sem na sangue o sacrifício dele é impossível. Impossível, totalmente. É impossível entender a maldade e a maldade que há dentro de nós outros é tão grande, e o processo que tu entende e tu diz, consegui, aí depois tu olha e diz, cometi outra vez, Senhor, perdona-me,
Pero Dios nos ha dado la victoria. E quem diz que a caminhada cristiana é fácil, me perdoa. Para mim não. Sí. Para mim não é. Para mim não é fácil, porque é um processo que tu vai, tenta e vai, e aí depois tu diz outra vez, e outra vez, e outra vez, e tu vai tanto, tem horas que dá vontade de dar hóstia na tua própria cara. Es así. É assim. Es importante que entendamos en ese aspecto la gracia, porque todos tenemos las mismas luchas. Quizás en algunos están más marcados que en otros, quizás en unos sean unas áreas y en otros otras, pero todos tenemos luchas. Ahora, cuando yo entiendo que no puedo vencer con fuerzas humanas los poderes espirituales que gobiernan sobre muchas veces sobre nuestras vidas cuando nos entregamos al pecado, sino que es con el poder del Espíritu Santo cuando yo puedo enfrentar a los poderes espirituales de maldad. Entonces, es todo por medio de la gracia. Yo no puedo colocarme en una posición de derrota cuando peco, sino que tengo que acudir a la gracia cuando peco. Entonces, por medio de la gracia, Dios me santifica, porque Dios no me ve a mí lo que estoy haciendo. Dios me ve a mí por medio de lo que Jesús ya hizo. Gloria a Dios. Así mismo es. Y eso es lo que nos permite levantarnos y es lo que nos da la fuerza. Y justamente por esa gracia es que, Selma, por esa gracia es que uno siente que eso está mal. Porque es la gracia salvadora del Señor que te redarguye, te da sensibilidad hacia lo que está mal, hacia el pecado. ¿Sabes qué es peor? O lo que no debe ser, el endurecimiento, lo contrario. Eso que se llaman callos espirituales, que la persona ya comete ese pecado y lo comete y ya su conciencia no le dice que está mal, porque la persona entró en endurecimiento con ese pecado en particular. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, hacerte sentir que no está bien, es la alarma, hacerte sentir que no está bien. Entonces, un cristiano cuando peca, que se da cuenta que pecó, que cometió un error, no deja de ser santo. Porque la santidad que nosotros tuvimos posicionalmente, cuando fuimos trasladados del reino de Satanás al reino del Señor, a través de la sangre de Cristo, es perfecto el sacrificio del Señor. Somos santos. Por eso Pablo en todas las cartas, cuando escribe a los santos que están no sé dónde, y como dice en Corintios, donde había fornicario, había de todo, a los santos que están allá en Corinto, a los santos de Gálatas que se habían ido con la ley, a los santos. Él se dirige a los santos porque está claro que lo que hizo Cristo en la cruz es la obra perfecta de santificación, de santidad. Cuando nacimos de nuevo y Él nos redimió, nos justificó, nos presentó justo ante el Padre, y es lo que han dicho ustedes, que Él nos mira a través de Jesús a nosotros cuando cometemos un error, una falla, un pecado, que ahora se le llama de otra manera, pero es pecado. ¿Sí? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dice que en el momento de esa conversión nosotros somos, el 1 Corintios dice, a los santificados. Y la santificación progresiva, que es el crecimiento diario en la gracia y la obediencia, que implica morir al pecado y vivir para Dios. Y hay una palabra clave que es aquí, que es rendirse. Que es rendirse, no luchar tú. Porque si tú no te rindes, el Espíritu Santo no va a venir en tu ayuda. Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Pero si tú te quieres presentar como fuerte ante algo que no puedes vencer, sigues luchando tú. Pero cuando tú te rindes, Él viene en tu ayuda. Amén. Él te va a socorrer y te va a ayudar. Pero cuando nos rendimos, Selma en su participación de la mañana decía eso, que uno lo quiere porque uno no tiene paciencia y uno quiere actuar y uno lo quiere resolver. Pero es porque uno no se rinde, como decía el cántico, ante ti me rindo a ti, esa canción. Entonces, cuando nosotros nos rendimos, soltamos y dejamos que el Señor opere, el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio y sí que nos ayuda. Si no nos pudiéramos ahora mismo estar aquí ni haber pasado todo lo que hemos pasado, pero es porque nosotros hemos menguado para que el Espíritu Santo crezca. Y así como Juan tuvo que menguar para que Cristo creciera y Cristo saliera al ministerio, ¿verdad? Así nosotros tenemos que menguar para que el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros aflore y se manifieste, pero debemos menguar nosotros. Y era lo que decía el hermano, que él le pedía a Dios pues que su pensamiento, todo, poder hacer las cosas como el Espíritu Santo va dictando.
Entonces, esta progresiva es hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Pero estar consciente que usted es santo, que usted es hijo de Dios y que usted está caminando en un proceso progresivo con el Espíritu Santo en eso. La santificación perfecta, que es la futura, es la que se va a completar cuando el Señor venga y seamos glorificados. Amén. Ya tengamos nuestro cuerpo de gloria, no el cuerpo de muerte que dice Romanos 6, sino el cuerpo santificado que ya no va a tener pecado. Y en lo que dice la palabra, bienaventurados los que participan de la primera resurrección, porque ya la muerte no tiene potestad sobre ellos, ya ni el pecado. Y nosotros dice que esa es ya la victoria perfecta. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es en esa santificación. Ahora, ¿cuáles son los medios de la santificación? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos porque la verdad no está en nosotros, dice. Porque todos pecamos en cualquier momento. Pero es claro cuando uno lee Primera de Juan, que dice que el que practica el pecado no es de Dios. O sea, entonces dice, no puedo pecar, entonces no soy de Dios. Nosotros no practicamos el pecado, porque cuando llegamos al Señor, el que adulteraba no adultera más, el que fornica no fornica más, ¿verdad? El que robaba no roba más, porque ya sabe, toma decisiones de santidad, de hijo de Dios. Asume lo que es lo de un hijo de Dios, por la gracia de Dios y por la fortaleza que el mismo Espíritu va a poner en nosotros. Entonces, tenemos esos medios, la sangre del Señor, la palabra, el Espíritu Santo y la obediencia y la oración, la devoción, ¿verdad? Tu práctica cristiana para que te lleven al Señor cuando nos presentamos en el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Sí. Si alguien quiere comentar algo acerca de los medios, porque uno coloca 4 por cuestión didáctica, pero es adoración, vigilia, ayuno, todo lo que tú utilizas para acercarte a Dios. Ayuno, vigilia, meditación, gente que de repente se va a un parque o se aleja, y es lo que tú estás utilizando para acercarte a Dios, para mostrarte ante Dios. De lo que se hablaba aquí en de los medios. No recuerdo quién lo dijo, pero ceder la voluntad es un medio. Si nosotros no cedemos la voluntad, el Señor no puede hacer nada. ¿Por qué el Señor no puede hacer nada si el Señor es todopoderoso? Sí, el Señor es todopoderoso, pero el Señor también es justo y ha dejado algo establecido. ¿Verdad? Sí. Cuando Él deja en el libro en el Pentateuco, él pone 2 caminos, pone la obediencia y pone la desobediencia como parámetros allí. Él le dice, mira, va a pasar esto si obedeces, va a pasar esto si desobedeces, parafraseándole para no extenderme. Él le dice, escoge, es un consejo que nos da, escoge la obediencia, ¿entiendes? Entonces Dios nos ha dejado una voluntad. Si nosotros no partimos de ese punto de empezar a ceder la voluntad, ¿cómo cedemos la voluntad? Cuando aceptamos a Cristo, cedemos parte de nuestra voluntad. Sí. Porque no estamos plenamente conscientes cuando recibimos a Cristo por primera vez en nuestras vidas, no estamos plenamente conscientes de que ahora ya no somos nosotros. Eso es un proceso que a medida que nos vamos adentrando en la palabra, entonces nosotros nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que ya nosotros, esta propiedad no nos pertenece. Ya nosotros no nos pertenecemos, porque le cedimos la voluntad a Jesucristo, ¿verdad? Le dimos la entrada a nuestra vida. Somos de Cristo. Quiero hacer de lo que se hablaba esta mañana, 2 cosas que me han llamado la atención. Una, en cuanto a la intervención de Selma, que ella dijo que si nosotros nos desesperamos, porque nosotros somos carne, ¿verdad? El tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Cuando le hablo así, nosotros estamos pendientes de que si son 40 años, el Señor no tiene tiempo, a nada lo limita. Nosotros estamos limitados por el tiempo muchas veces, ¿verdad? Entonces al Señor nada lo limita, le da lo mismo hacerlo hoy que hacerlo dentro de 100 años. Entonces, para Él es lo mismo, ¿entiendes? Entonces, esta naturaleza que nosotros tenemos hace que muchas veces caigamos en ese desespero del que habla la hermana. Y otra cosita que quería comentar es que la gracia, ¿verdad?, que hablaba el hermano, la gracia no es una carta abierta para nosotros pecar.
bueno, lo voy a hacer porque estamos en la gracia. No, nosotros debemos tener el pleno conocimiento que esa gracia tuvo un precio, ¿sí? Y la Biblia dice que ninguno que pisoteare la sangre de Cristo será inocente de aquí. Eso va a tener Hebreos 10. Hebreos 10. Sí, una consecuencia por pisotear la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es pecar y otra cosa es errar. Porque nosotros se supone que deberíamos vivir errando, no pecando. ¿Sí? Porque cuando ya nosotros estamos conscientes, por decir un ejemplo, en este tiempo dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, estoy hablando de esto a nivel general, no estoy especificando ninguna iglesia, se ha tomado por común esto de que estoy en un proceso y muchas veces usted conoce el proceso del hermano y usted se da cuenta que no es un proceso. No es un proceso a través del cual Dios está sacando algo de su vida, no es un proceso a través del cual Dios está moldeando el carácter. Es la sinvergüenzura muchas veces del cristiano en querer quedarse allí. Estoy en un proceso, mi hermano, porque es que no, supongamos, un hombre. Estoy en un proceso, mi hermano, y cuando usted se da cuenta, el proceso es que el hombre no puede vivir sin la mujer ajena. Eso no es un proceso, eso es un pecado que usted no ha querido ceder en su voluntad al Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar claros porque cada vez que la palabra es como un espejo, ¿sí? Hablaba alguien al principio del tema de que cómo podemos permitirle al Señor, y alguien dijo que a través de la palabra, cuando nos acercamos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra nuestra condición. Porque a veces nosotros creemos realmente que nosotros nos las estamos comiendo, en el término venezolano, ¿verdad? Nos las estamos comiendo. Y cuando nosotros vamos a la palabra me dice, no, tú no te la estás comiendo. Mira tu condición, tú estás así, tú tienes que sacar esta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir, como decía la adoración, me inclino. Me inclino porque cuando usted se inclina, cuando usted reconoce que algo, usted se tiene que quitar el sombrero delante de algo, ¿verdad? Sí. Yo me inclino porque yo reconozco que estoy frente a algo mayor. ¿Sí? Sí, sí. Entonces quería hacer esa. Muy bien, mi hermana. ¿Alguien quiere agregar a esto? Bueno, sí, ya seguimos entonces. El propósito de la santificación. O sea, ¿cuál será el propósito de por qué el Señor nos quiere así santos? Para que todo el mundo diga, ay, qué buenecitos ellos, qué lindos. Oh, sí. El pecado es una Pues el Señor solamente nos ve, ay, ya quedaron pulitos, lindos, están mis hijos. A ver, ¿por qué el Señor quiere que nosotros estemos así? Porque Dios no nos pide nada en vano ni de balde. Él siempre pide algo para algo. Y por alguna razón, porque no necesita así, ¿verdad? Entonces, el propósito de la santificación, reflejar el carácter de Cristo. Efesios 4:24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién debe producir los frutos del reino de Dios? Nosotros. Y no podemos producir los frutos del reino de Dios sin santificación y sin santidad. Así es. No lo podemos producir, no para nada, porque se producen por eso, porque cuando somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, se va a producir ese carácter, ser testimonio ante el mundo, ¿no? Propósito que tiene, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si un cristiano que está inscrito en el libro de la vida, que es santo y todo lo demás, se queda sin un proceso de santificación, ¿qué es lo que trae ese cristiano al nombre del Señor? Hace que la gente blasfeme contra el nombre del Señor, porque ya él se ha identificado como hijo de Dios, como hijo del Señor. Y entonces te dicen, mira, y para colmo es evangélico, o que en el trabajo tiene una conducta errada con el vecino, en la casa, y es evangélico, y dice que es evangélico. Aunque él sea salvo, él no contribuye como una luz para que otro lo sea. Para que otro lo sea. ¿Por qué? Porque él no contribuye a los propósitos de Dios. Porque con el testimonio y así, uno conoce, hermano, historias de cristianos que pasan años, y esas personas no son transformadas, no cambian, no entran en un proceso de santificación. Entonces, solo Dios sabe
si su confesión fue verdad, si nació de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene fruto, tiene un proceso y entra en un proceso. Y eso es lo que está de lo que le corresponde a Dios. Porque solo Dios sabe de los que estamos aquí, sea que decidamos o que no, quién ha nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo es un arrepentimiento, un reconocer que Él es nuestro Dios, es creer. Es un camino que el Señor proveyó para todo el que a Él viene. Es un camino que ya en la cruz Él lo ganó. Solo cree que murió por nosotros en la cruz. Nosotros nacemos de nuevo y nos arrepentimos de nuestros pecados, saber que hemos pecado contra Dios. Pero luego, cuando hemos conocido verdaderamente al Señor, queremos agradarlo, queremos ser santos. Nosotros queremos ser santos. Y santo es parecernos a Cristo. Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, tenemos que ser testimonio. Prepararnos para la eternidad. Dice, Efesios 5:26, Cristo purifica su iglesia para presentársela gloriosa, ¿verdad? Al Padre. Para presentarle a su novia, como cuando alguien se va a casar y le lleva la novia al Padre para que la conozca, ¿no? Y entonces eso le va a presentar gloriosa al Padre, a nosotros. Una iglesia santa, sin mancha, dice el Apocalipsis, sin arrugas. Sin mancha y sin arrugas. Muchas veces hay cristianos que pueden decir, yo no tengo mancha, pero tiene arrugas. Y puede tener muchas o puede tener pocas. Entonces, el que diga que no tiene mancha, alguna arruga tiene que tener. Alguna arruga tiene que tener, porque va a decir, cualquiera viene y juzga, yo estoy sin mancha, yo soy una persona que nadie puede decir nada de mí. Mira, tú alguna arruga tienes que tener, por más que te ufanes de que eres perfecta, porque la Biblia dice que la va a presentar sin mancha y sin arruga. Y esta obra, para que ninguno se gloríe, nadie llega a esta perfección hasta el último día. Dios lo permite para que nadie se gloríe, ¿sabes? Para que nadie diga, tengo todos los dones, soy perfecta, porque hay una jactancia del que cree que está bien y juzga duramente al que va en el camino. Lo juzga duramente. Y ahí es donde las personas caen como en religiosidad, como en una religiosidad. Porque entonces juzgan duramente al que va en el camino por la razón que sea, al que no está. Entonces dice que debemos con amor tratar al hermano que uno sabe que que a nuestro parecer, de acuerdo con lo que conocemos de la palabra, no va en el camino. A él no le ha sido iluminada esa área. Él todavía va en el camino, pero alguien le tiene que hablar. Y no le podemos hablar con juicio, sino con amor. Porque no hay otra manera. Si Dios nos trató con amor y por amor se dio, nosotros no vamos a venir a tratar duramente al que va en el camino y está en debilidad. Tenemos que hacerlo con amor. Claro, hay procesos bíblicos y eclesiásticos que habla de la iglesia, 2 o 3 testigos, los ancianos de la iglesia, y si ya la persona quiere seguir haciendo su vida como quiera, téngale por gentil publicano, ¿verdad? No como, puedes venir, pero no como un hermano. Ya sabemos que eres un impío, como dice, un pecador, una persona que no es una persona convertida al Señor, sino que tú has decidido eso, porque son decisiones. Entonces, la santificación es esencial para experimentar. Esa es la que sigue. Esto yo lo agrego, porque todos nosotros necesitamos el poder de Dios más que nunca en este tiempo. No hay nada que anhele uno más como hijo de Dios. Señor, nosotros necesitamos el poder de Dios, porque yo no quiero ir en vano a orar por un enfermo. Yo no quiero ir que me llamen a sacar un endemoniado, mira, y yo voy a ir para allá si hace nada más que me vean la carita. Yo quiero que si voy, esa persona quede libre, no para mi gloria, sino para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo quiero que si nosotros vamos a estar en la iglesia y llega un enfermo, llega un endemoniado, llega un deprimido, llega una persona, que oremos y la persona se libre, un oprimido por el diablo, una persona que esté cautiva. Nosotros queremos manifestar la gloria del Señor, el poder del Señor. Pero ese poder, muchas veces, cuando Señor, danos poder, yo creo que dice, Señor, auméntame la fe, Señor, dame poder y auméntame la fe, y así para siempre tu nombre alabaré. No, alaba su nombre primero, para que te dé poder. No es que lo voy a alabar porque tú hiciste algo, pero qué coro tan interesado.
Hay muchos cánticos que nosotros cantábamos antes, que Señor, dame poder y aumentame la fe. O si no, Cristo está aquí, pide lo que quieras, pide lo que quieras. El Señor te va a dar lo que tú quieras. Pide lo que quieras, nada, porque si no, mira, la lista va a ser larga. Va a ser como el niño que cantaba una patineta, que la lista se perdía, ¿verdad? Entonces, hay muchos cánticos que no van conforme a la palabra y que en la medida que Dios te va alumbrando el entendimiento y tú vas creciendo en la palabra, en la gracia del Señor, tú sabes que ese cántico no va. O como decía mi hermana, tenemos que adorar al Señor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, mi hermana, que estamos en esa misma, eso es lo que siempre hemos hablado. Hay que adorar al Señor y saber qué canciones son almáticas, qué canciones sí. Hay canciones que mi hermano decía, no vayan a cantar canciones como los chivitos, las abejitas, santifícame, ayúdame, por favor, todo, a ella lloradera. ¿Y dónde está la adoración? Si venimos es a llorar con cántico, ayúdame, ayúdame, y todo lo que se escucha, Ajá, y la adoración, el Señor está diciendo, adórame y vas a ver lo que va a pasar. No llores como el que se queja, como el que no tiene un Dios todopoderoso. Adórame en la grandeza de la santidad y vas a ver lo que va a pasar. Entonces, sin darte cuenta, hay muchos bramidos de ovejitas que se te van en los cánticos, que están ahí, que no te das cuenta, pero están. Entonces, eso Dios nos va a ir purificando. La adoración, la alabanza y todo eso. Pero Dios renueva nuestra naturaleza y produce los frutos. La santificación hace que se cumpla el propósito, ¿verdad? Porque la vida de una persona que camina en santificación es una vida sensible a la voz de Dios. Y las personas que caminan progresivamente, que no impiden este proceso de santificación, que no contristan el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasa? La sensibilidad es tal que Dios le va a revelar el propósito específico en que lo quiere. Dios te va a revelar dónde te quiere, cuándo y dónde te quiere. Entonces, en el proceso de santificación progresivo, cuando tú dices, estoy metida con el Señor y comienzas a contar maravillas, escuché la voz de Dios, me habló esto, dije el otro, y Dios hizo esto, Dios hizo el otro. Impresionante. En estos días nos dice, nos pasó ayer, nos pasó algo que nos dice la familia de nuestro jefe, el jefe, la madre del jefe dice, pero ustedes son así como brujas, ¿verdad? Como la que nos llamó brujas. Porque cuando le decimos que algo que Dios nos ha dicho o nos ha revelado o no, mira, nosotros tuvimos una visión así o tuvimos un sueño así y ellos se quedan, sí, está bien. Entonces dice la madre, caramba, pero ustedes son como brujas. Pues digo, oye, le digo a la madre, se llama María, por ejemplo, María, soñé que estabas feliz, alegre, preparando porque alguien se iba a casar. Yo sé que yo me estaba vistiendo, pero yo no llegaba porque no me vestía aquí, no encontraba la ropa que me quedara bien. El Señor me está diciendo que haga dieta, digo yo. Entonces, oye, váyanse porque no encontraba el pantalón, pero era alguien que se estaba casando y tú estabas feliz, el otro. Y ese día fue a comer con la hija y me dice, me voy a casar, no, estamos preparando, una hija se le va a casar. Y yo la veía a ella apresurada, feliz, me dice ella, ay, ustedes son como brujas porque se va a casar una hija. Y ya tienen todo, nosotros sabíamos, están planeando la luna de miel para Japón, no sé qué matar, y una de las hijas se le va a casar. Y yo la veía a ella apresurada, apúrate, fulano, porque iban para el altar. Y ella se quedó así, y yo le dije, nada de eso, bruja nada, es que tenemos una relación con Dios y Dios nos revela las cosas, Dios nos avisa las cosas. Y Dios se quedó así. Dios nos avisa, Dios nos revela. Y así como Él dice que no pasará nada en la tierra sin que se lo revele a sus siervos los profetas, ¿verdad? ¿A quién se lo revela? A sus siervos los profetas. Pero se lo revela a todo hijo que tenga el secreto de Dios. Como le dijo a Jeremías, que si hubieses estado conmigo, hubieras oído mi voz. Entonces, queremos escuchar la voz de Dios, pero no entramos en el proceso del altar, en el proceso de estar allí, en escuchar la voz de Dios, en el susurro, en la calma, en la tranquilidad se escucha la voz de Dios. No como Elías que la quería ver en el fuego, en el terremoto, pero en el silbo apacible fue que el Señor le habló, en el silbo apacible. El Señor nos habla en el silbo apacible, no en el tormento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, en nuestras quejas. Él no nos va a hablar ahí.
Incluso nosotros a veces creemos que estamos orando y, hermano, estamos perdiendo el tiempo porque a veces nos ponemos a orar y nos estamos quejando. No estamos orando. Porque orar es orar con la palabra de Dios. Señor, yo me siento de esta manera, pero tú dices en tu palabra tal cosa, tal, y comienzas a proclamar la palabra de Dios. Y Dios va a escuchar tu oración. Pero tenemos que hasta que renovarnos en la manera como oramos. Renueva la naturaleza y produce los frutos espirituales, el fruto del amor, el gozo, la paz. Es fácil saber si no estás en un proceso de santificación. Te enojas de nada, estás indiferente, tienes desamor, todo te da esto, reacciona. Ya sabes que te paraste ahí, ya sabes que el proceso, porque se manifiestan los frutos. Es como decir, la naturaleza se manifiesta, como le dice uno a los que son del wokismo, de LGTB, QEB, que yo digo XYZ, cuando ellos dicen LGTBQ, XYZ, porque es mucho más de los pecados que Dios tiene allí. Entonces, en ese proceso, los frutos, se renueva la naturaleza, los frutos del Espíritu, el amor, gozo, la paz, se van a manifestar. Entonces, uno lo dice a las personas, o sea, tú eres hembra, eres mujer. Si tú te sientes así, si te sientes perro, eres perro. Si te sientes caballo, eres caballo. Y entonces uno lo que le dice, mira, la naturaleza se manifiesta. Lo natural es natural. ¿De dónde tú viniste? ¿Cómo diste a luz? El hombre da a luz, la mujer que hace, el hombre. La naturaleza se manifiesta. Tú sabes que un árbol es de pera porque coge el fruto. Y sabes que este es manzana porque da un fruto. Y el Señor dijo, los árboles lo van a conocer por su fruto. Y por su fruto los conoceréis. Y entonces, así nosotros somos conocidos por nuestro fruto. Y ustedes saben que entre nosotros, los cristianos, ¿verdad? Sabemos que una persona que está en un proceso de santificación, tú le ves los frutos. Y tú le ves que está dando los frutos. Y tú mismo te sientes feliz cuando estás en un proceso de entrega al Señor. Te sientes que tienes ganas de hacer cosas para Dios. Cuando tú te enfrías en el proceso de santificación, que debe ser progresivo, tú no quieres hacer cosas para Dios. Pero cuando tú estás en ese proceso, quieres hacer cosas para Dios, quieres cantar, quieres visitar a un hermano, quieres predicar, quieres hacer esto, porque vamos bien, porque vamos en el camino, en ese proceso. Entonces, el poder de Dios que tanto anhelamos, es buscar primero la santificación del Señor. Y dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, más cuando vemos que el día se acerca, ¿verdad? Que nuestro espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados, irreprensibles y en paz para la venida del Señor. Este es un tema muy actual, la santificación, porque cuando nosotros vemos que el día se acerca o que el tiempo se acerca, es cuando nosotros debemos llenar nuestras lámparas, nuestras vasijas, preparar nuestro hogar. Como decía, ordena tu casa, ordena tu vida, ordena con tu mujer. Estos días el Espíritu Santo le habló a mi hermana que está en Colombia, porque tiene muchos años viviendo en concubinato, sin casarse. Y el Espíritu Santo la ha regañado duramente muchas veces. Y otra vez le dio un regaño al Espíritu Santo, porque ¿hasta cuándo va a tener su lecho? Le dio unas palabras, como un lecho mancillado, una cosa tal, que ella sabe lo que tiene que hacer, de casarse, o sea, de casarse a una hermana menor que tengo en Colombia. ¿Hasta cuándo? Ya sabe lo que tienes que hacer, ya sabe lo que tienes que hacer. Yo decía, no me atrevo a preguntarle a mi hermana si ya se casó, tiene años viviendo con esa persona. Pero ¿por qué no va y se casa si sabe que se va a quedar con esa persona? Y la persona consciente y todos de acuerdo, ¿por qué no se casa? Porque tiene que haber un consentimiento y los dos están de acuerdo. Y si no, orale al Señor para que Dios abra esas puertas y haga todo para que las cosas... Porque tiene que haber un consentimiento y los dos están de acuerdo. Y si no, orale al Señor para que Dios abra esas puertas y haga todo para que las cosas...